el tema del día de hoy es un poco cómo hacer digamos, cómo cuantifico, tengo un cultivo y cómo cuantifico cuánto tengo de esa carga microbiana, ¿no? Entonces, las mediciones pueden ser digamos, midiendo la masa celular, la biomasa, o haciendo un recuento directo de esas células. En el caso de la biomasa, uno puede medir en forma directa el peso húmedo o el peso seco de ese cultivo, o puede hacer una medición indirecta, que es ver, no sé, el consumo de un metabolito del medio, o por turbidimetría, por espectrofotometría, que es medir turbidez de ese cultivo y a partir de la turbidez, de alguna manera inferir cuál es la concentración bacteriana. En el caso del recuento, sí. Interrumpan, por favor, todo lo que necesiten. Cuando decís peso húmedo y peso seco es cuando pones, por ejemplo, la placa de Petri en, no sé, el horno, no sé. No, eh, no. Me haces reír Yo, porque no me esperaba lo del horno. No, nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso, acá ya pongo el ejemplo, en el caso del peso húmedo, ¿sí? Es nada más. Yo tengo un cultivo en medio líquido para separar a las células de ese medio líquido, donde están proliferando, lo puedo hacer directamente con una simple centrifugación a baja velocidad. Las bacterias enseguida sedimentan. Incluso si uno deja el cultivo estático, el tubo, a la hora, ¿sí? Vas a ver que muchas ya están abajo, en la parte inferior del tubo. ¿Está bien? sí. Las bacterias están, digamos, uniformemente distribuidas en un medio líquido, en general cuando lo tengo en agitación. Pero si ese recipiente donde estoy creciendo el cultivo lo dejo reposar, ¿sí? Las bacterias van a ir sedimentando hacia el fondo del tubo. ¿Está bien? Entonces, con una simple centrifugación a baja velocidad, 2000 G, 3000 G, ya tengo un sedimento donde está ahí, digamos, todo mi cultivo bacteriano separado del medio líquido. Con el medio líquido lo puedo volcar y lo puedo separar. ¿Hasta ahí Está estamos bien. bien? Ah, entonces, ¿Todos ven eso? para peso seco hay que centrifugar para ¿Todos tener ven eso? condensación. Todos pueden visualizar eso de que yo tengo un tubo y lo pongo a centrifugar, un tubo, digamos, donde crecí, donde estoy creciendo una especie bacteriana, no importa cuál sea, ese microorganismo a medida que replica va a ir generando turbidez en este medio, ¿sí? Si yo centrifugo, ¿cómo les parece que voy a encontrar el tubo? A ver, no sé, Antú, a ver, ¿me puedes describir después de centrifugar cómo visualizás el tubo? Y yo imaginaría que el tubo está enturbiado, si es que es una palabra, en el fondo, y que tiene una interfase más transparente en la parte superior. Sí, prácticamente como que, no, o sea, interfase a qué te referís. Claro, en realidad técnicamente una interfase no sería, porque tendría que haber un punto muy marcado entre un tipo de Ujú. líquido y el otro, pero acá sería más como que hay una parte que tiene mayor densidad y otra que tiene menor densidad, sería. Perfecto, entonces tengo el famoso pellet o sedimento abajo y el medio me va a quedar limpio, porque ya no las tengo distribuidas ahí, ¿sí? Flotando, sino que todas sedimentaron, voy a tener un pellet súper compacto y el medio de cultivo limpio, transparente, no importa el color del medio, a lo mejor es caldo nutritivo, es amarillo, pero va a estar limpio, si no va a estar turbio. Va a dejar de estar turbio. Las voy a separar, van a quedar todas en el pellet, como sedimento, y voy a poder descartar ese medio de cultivo. Y me quedan las bacterias, digamos, húmedas, por decirlo así, que van a estar todavía, como recién saco el medio de cultivo, van a estar húmedas. A eso se refiere el peso húmedo. Yo puedo pesar el tubo y puedo determinar el peso del cultivo. ¿Sí? Sí,
Claro, muy buena pregunta, Nayara, porque, digamos, si yo la centrifugación la hago a baja velocidad, no las estoy lisando, solamente estoy separando, o sea, hacer que todo el cultivo pase a estar en el fondo del tubo. Pero como es una centrifugación suave, no les hace nada eso, no pierden viabilidad. ¿Sí? Centrifugaciones un poco más drásticas, que muchas veces uno, por ejemplo, quiero, no sé, purificar plásmidos que están dentro de las células, entonces ahí sí quiero lisarlas, porque lo que quiero es purificar el plásmido, ¿sí? Entonces ahí voy a centrifugar a 10 veces más de lo que se centrifuga para hacer una separación de células del medio. Voy a centrifugar a 10.000 G. Bueno, en esa sedimentación, si bien igual después, para poder purificar plásmido, tengo que hacer una lisis con un buffer, digamos, para poder lisarlas. No todas se van a romper con esa, pero parte de la muestra sí se va a romper, es analizar, y voy a perder la viabilidad de esas células con esa centrifugación. ¿Está bien? Entonces, cuando me interesa tener el peso húmedo de ese pellet, ¿sí? Tan solo centrifugo y peso. Cuando me interesa tener el peso seco, ¿qué se imaginan que tengo que hacer? Tendrías que descartar el sobrenadante y quedarte solamente con el pellet. Sí, en los dos casos descarto el sobrenadante, Lara. En el otro caso también, yo descarto inmediatamente el sobrenadante y me quedo con el pellet. Pero el pellet está húmedo. Tal vez dejarlo secar con el tubo abierto. Exacto, tengo que dejarlo secar o tengo que traspasar ese pellet a un papel de filtro y dejarlo secar, ¿sí? Hay veces que uno trabaja con un volumen muy grande, no sé, puedo hacer centrifugaciones se llaman, los recipientes llaman como tubos de medio litro, llaman en la jerga mamaderas, uno pone en la centrífuga. Ahí consigo pellets muy abundantes. Ese pellet lo puedo trasvasar con digamos, puedo sacarme el medio líquido de encima y puedo con una espátula trasvasar el pellet a un papel de filtro y dejarlo secar. Eso también ahí me permite hacer una medición de lo que es el peso seco. ¿Sí? Esas cuantificaciones son cuantificaciones que quizás son muy variables de laboratorio a laboratorio por todo este procedimiento que es bastante engorroso, y entonces son valores internos generalmente, no son valores comparables entre laboratorios. ¿Sí? Pero bueno, es una forma de cuantificar cuánto tengo del cultivo. ¿Está bien? Ese peso seco se deja secar o se puede poner encima de un mechero un tiempito, ¿no? No, se deja secar a temperatura ambiente o cuanto mucho, digamos, puedo aplicar una temperatura pero suave, a 30, 33 grados, ¿sí? Pero no un mechero. Y pregunta, ¿después lo pasás a bacterias de alguna manera o trabajás con peso y ya? Trabajás con peso, muy buena pregunta. Trabajo con peso, o sea, la biomasa son microgramos por mililitro. Bueno, entonces, ¿cuáles son, digamos, las ventajas y desventajas de poder recurrir a este tipo de cuantificaciones? Uno es que, digamos, es algo relativamente rápido y simple que cualquier laboratorio lo puede hacer, no se necesita un equipamiento sofisticado, no requiero de grandes herramientas más que poder tener una centrífuga para poder justamente separar las bacterias del medio. Pero es relativamente simple, práctico y rápido, ¿no? Sobre todo el peso húmedo que no tengo que dejar secar. La desventaja es que, digamos, primero es que no distingo de células muertas y vivas, o sea, no es que por el procedimiento en sí yo haya perdido viabilidad, pero si originalmente en el cultivo había células que estaban muertas, eso igual me suma turbidez
¿sí? Pero no voy a estar discriminando, o sea, todas van a ir a parar al pellet y todas las voy a terminar pesando, estén vivas o estén muertas. ¿Se ve eso? Porque en un cultivo líquido yo tengo una turbidez, esa turbidez no puedo yo asegurar que está, digamos, que me la da solamente las células viables, me las dan todas, las viables y las muertas también. ¿Sí? Entonces, cuando hago la centrifugación, todas van al pellet, todas van a sedimentar, las viables y las no viables también. Lo que yo no entendí es por qué tiene peso húmedo entonces. Peso húmedo es porque yo centrifugo y peso directamente, no espero secar. Pero ¿para qué quieres ese peso si hay humedad y está dando peso a las bacterias? Si vos querés Porque las es, bacterias. porque es rápido, es una manera, digamos, insisto, esto no es que yo pueda comparar este valor entre distintos laboratorios, pero internamente yo, si trabajo siempre con la misma bacteria, y si yo hago lo mismo, centrifugo, vuelco y peso, ¿sí? Ya está, o sea, soy yo la que hace siempre ese procedimiento, lo hago más o menos de la misma forma. O sea, vos das vuelta el tubo y volcás el exceso sobre un papel absorbente, y eso es lo que vas y pesás. Lo que digo es que es peso húmedo porque no lo dejo secar. El secado tarda unas horas. ¿Está bien? Bueno, y otra cosa que tiene esta metodología es que es bastante poco sensible porque, digamos, no puedo distinguir en general entre 1 miligramo y 1.1, 1.2. No, digamos, si yo hago una curva de calibración, quizás un día, no sé, 1 miligramo corresponden a 1 millón de bacterias y otro día 1 miligramo corresponden a 1 millón un poquito más, ¿sí? O sea, es como muy aproximado, no es algo, no es una cuantificación muy precisa, pero sí es una cuantificación, y es una cuantificación que puedo hacerlo en forma rápida y práctica, y por eso se hace, pero no es una cuantificación precisa, ¿sí? Bueno, no sé por qué no me está pasando ahí. Bueno, con respecto a una medición indirecta, puede ser, por ejemplo, el consumo de glucosa del medio, puede ser la producción de un metabolito de la bacteria, o sea, yo puedo ir haciendo mediciones de eso, del consumo del metabolito o la producción de un compuesto, y de acuerdo a cómo va disminuyendo ese nutriente en el medio, puedo asumir que el microorganismo está proliferando, y lo mismo, si hago una curva de calibración, lo hago una vez, ya puedo asumir las próximas veces que el consumo de tanta glucosa corresponde a que proliferó y ahora tengo tanto, ¿sí? Para todo tipo de medición yo tengo que hacer una curva de calibración, que la hago una sola vez, la hago yo, y son mediciones internas, ¿sí? Que me pueden a mí servir y comparar entre distintos experimentos que yo haya hecho en mi laboratorio. No son comparables con otros. Pero una preguntita, supone que pones azúcares en el medio, ¿estos los puedes teñir para saber cuánto consumió? No, hay kits que te miden directamente cuál es la concentración de glucosa en el medio. Sí, sí. Y después de los métodos indirectos, el más utilizado, y el utilizado en forma diaria en todos los laboratorios, es el de la espectrofotometría. ¿Por qué? Ustedes esto seguramente que ya usaron alguna vez en alguna materia en química biológica, ¿no? Habrán usado el espectrofotómetro. Entonces, es un método súper simple, que solamente requiere del equipo, es un método que no es costoso, es una determinación que puedo hacer en cualquier momento de la incubación, ¿sí? Por eso es súper práctico. Dejé incubar el cultivo 2 horas, tomo una alícuota, voy y mido. Dejé el cultivo incubar 8 horas, tomo una alícuota y mido, y digamos, con tomar una alícuota no estoy
cambiando ningún parámetro del experimento. Sí, Sofía. Sí, tiene duda con respecto a la reproducibilidad del tema de la masa celular. O sea, por lo que entendí, en la forma directa de los pesos no es muy reproducible, pero esta forma indirecta, quizás de espectrofotómetro es más reproducible, Sí, tipo en comparación con el consumo y producción de compuestos. sí. De Ok. todas maneras, todos tienen, o sea, por eso remarco, todos sirven para tener una cuantificación interna, ¿sí? Eso ténganlo bien claro. O sea, es muy difícil comparar valores entre distintos laboratorios. Buenísimo, gracias. Más allá de que es difícil reproducirlo en el propio laboratorio, que es un poco a lo que vos te referís. El espectro, en ese sentido, es más directo, más preciso, pero siempre igual es un valor interno. Ok, buenísimo, gracias. No, de nada. Entonces, acá volvemos. El espectro, lo que tiene es, a ver si una segunda diapositiva. No está respondiendo la compu. Bueno, sigamos hablando. El espectro lo que tiene es, a ver si, yo ya lo dije, pero ¿qué consideran con respecto a distinguir viables de no viables? Ahí está. A ver, alguien que me pueda... No va a servir para distinguirlos, porque tanto los que están vivos como los que no van a aportar turbidez y van a absorber luz. Perfecto. ¿Ese concepto lo ven todos? Bueno, y hay otra cosa más que también hay que tener en cuenta, que muchos microorganismos cuando están creciendo en medios líquidos forman, forman agrupaciones que pueden ser diplococos, pueden ser tetradas, pueden ser, digamos, racimos, ¿sí? Pero pueden crecer en agrupación. Entonces, como ven acá en el ejemplo, esto, digamos, es la absorbancia con respecto al número de microorganismos totales de un microorganismo A y B. Pero A y B que no forman agrupaciones. Supónganse que el microorganismo B forma agrupación y en vez de tenerlos así separados, tengo un racimo, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, si yo en el ejemplo donde el microorganismo violeta, que es pequeño, forma racimo, acá si tuviese un racimo contra una sola bacteria del microorganismo A, las verdes, ¿me va a dar un valor parecido? ¿Me va a dar un valor muy diferente? ¿Me va a dar una curva? Cuando digo valor es curva. ¿Qué esperarían? Puede que sea parecido si estoy considerando que son relativos, o sea, que los tamaños son representativos acá. Porque si los Exactamente. agrupo tendrían el tamaño de uno de los de A. Exactamente, sí. Entonces, para este tipo de mediciones es muy importante que yo homogeneice bien el cultivo antes de ir a medir, ¿sí? Para disgregar esas agrupaciones. ¿Y cómo haces una homogeneización de tubo de ensayo con... ¿Cómo lo hago? ¿Cómo ¿Cómo lo hago? homogeneizás el tubo de ensayo Con para sacar pipeta. A ver, Con pipeta, microorganismos? si hago un pipeteo drástico, o sea, voy a romper esas agrupaciones, ¿sí? Primero subo y bajo con la pipeta, y después tomo la alícuota para ir a medir. Lo que me tengo que asegurar es que no haya agrupaciones de células, ¿sí? Que esté midiendo justamente todas células independientes, esa turbidez que provenga de células independientes. Sí. ¿Lo ven todos eso? Bueno. Perdón, otra pregunta. Sí. Veo que ahí en la diapo dice que se mide a una longitud de 600 nanómetros. ¿Se mide siempre esa longitud? Sí, se mide siempre. ¿Por qué se elige esa y no otra?
Me mataste ahí, eso yo no lo sé. Vero, no sé si vos sabés. Creo que es por los anillos de triptofano, que son las proteínas, porque me parece que tiene que ver con eso, que absorbe ahí. Porque cuando medís DNA, medís 280 y 260. Entonces medís pero cuando medís, así medís sobre todo proteínas, me parece que tiene que ver con eso. ¿Con quién absorbe a 600? A lo mejor te estoy, Yo no pero lo sé, es el visible, pero no lo vamos a anotar y te voy. casi que, pero puede ser que no, pero que no sé dónde, por qué te dije eso, de algún lado mi mente me trajo a eso. Pero me parece que tiene que ver con eso, con el anillo de... Pero lo chequeo ahora. Ok, dale, buenísimo. Creo que con muy poca longitud de onda pueden matar bacterias. Pero ¿de qué? Como que acá igual no te importa si las matás o no, porque es una alícuota que vos medís, tu sistema, o sea, la muestra de donde la sacaste no es la que pasás por el espectro. De hecho, la tirás. Sí. Vale, sí, está bien. No. No, lo Acá que estoy pasa es que consultando. Acá estoy consultando y es porque en el visible, o sea, lo que van a medir es partículas individuales. O sea, cualquier cosa particulada va a dispersar luz. Digamos, la dispersión de la luz es máxima a 600 nanómetros. No tiene que ver con eso. No, lo que inventé yo. ¿De dónde Ok, saqué el triptofano? muchas gracias, lo anoto entonces. Bueno, acá, a ver, paren que cada vez que saco, es que quiero sacar la presentación porque si no, no los veo. Bueno, sigamos entonces. Bueno, acá Una nada más, pregunta. sí, En la diapo anterior, de absorbancia o DO, ¿qué es DO? densidad óptica. Ok. Vos podés setear el equipo en absorbancia o densidad óptica. Y lo importante es que esté, digamos, esto esté seteado a 600 nanómetros para que te dé exactamente el valor. Y también necesitas que el cultivo, esto no lo dije, pero necesitas que el cultivo esté en un rango lineal. ¿Por qué? Porque si ese cultivo, esa turbidez está saturada, llega un momento donde no va a haber una correlación entre la absorbancia y el número de microorganismos totales. Se va a perder esa correlación, ¿sí? Entonces, siempre que vas a ir a medir y siempre que te dé la densidad óptica entre 0,1 y 1, vas a estar en el rango lineal y vas a poder considerar que una determinada densidad óptica corresponde a un determinado número de microorganismos. Por debajo de 0,1 tenés muy poco y puede haber una dispersión en esa lectura, y por encima de 1 hay demasiado y también no se corresponde, digamos, no estás en la linealidad. Eso sí es importante. Entonces, normalmente uno pone a crecer el cultivo y a las 2 horas ya puede estar midiendo turbidez. Y en general después de 4 horas ya está saturado ese cultivo, ¿sí? Se pierde el rango lineal. ¿Alguna pregunta sobre esto? sí, no entendí bien microorganismos B y microorganismos A. ¿Puedo decir que si microorganismos B está formado por a ver, si son racimos, entonces está absorbiendo lo que absorbe una bacteria del microorganismo A? Claro, o sea, lo que dispersa, la luz que dispersa el microorganismo A, que es grande, o sea, dentro de las bacterias ustedes tienen distintos tamaños también. Todas están dentro del orden de los micrones, pero distintos tamaños, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, no, si vos tenés una bacteria grande, equivale a tener, ponele un ejemplo hipotético, 4 bacterias chiquitas pero que estén agrupadas. Está bien. Por No, eso es importante que vos homogenices bien el cultivo, el medio líquido, antes de ir a medir. claro, está bien. Solo que aparezca solamente microorganismos A.
que estén los microorganismos en forma individuales, en su forma individual. ¿Sí? Y obviamente, para cada microorganismo tengo que haber armado una curva de calibración para que esto tenga validez. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces, creo que ya hablamos un poco de todo esto. Los métodos de las técnicas de medición de biomasa pueden tener ciertas diferencias de acuerdo a las condiciones de crecimiento. En general, dentro de un mismo laboratorio, uno puede llegar a tener datos que son reproducibles, por eso se usa este tipo de cuantificación. Es un poco cualitativa para mi gusto, pero bueno, porque no hay una precisión exacta de cuántos microorganismos hay en 1 miligramo, 1,001 miligramos, no hay o sea, no vamos a poder cuantificar esa diferencia. Pero bueno, dentro de lo macro es una cuantificación, y lo mismo, hay que tener en cuenta que para los casos donde uno va a usar la espectrofotometría, también muchas veces la acumulación de moléculas intracelulares o diferentes metabolitos en ese cultivo pueden alterar la medición de la absorbancia. Entonces eso, digamos, también hay que tenerlo en cuenta. Cada método tiene de alguna forma su ventaja y su desventaja. El más utilizado sin duda es el de espectrofotometría, o sea, medir la turbidez en un espectrofotómetro es instantáneo, no altera la muestra, puedo medirlo tantas veces quiera hasta conseguir lo que yo estoy buscando, ¿sí? Pero bueno, tengo que tener el espectro. De insumo no es nada porque la cubeta la reutilizo, o sea que eso tampoco es un problema. De los métodos de recuento de células, tengo dos opciones. Medir la cantidad de microorganismos totales en la muestra, o sea, métodos donde no hay no puedo tampoco distinguir entre viables y no viables, que es el recuento por microscopía o recuento electrónico, en los contadores que son del estilo de un citómetro de flujo, donde la célula pasa y detectan una célula y ese es el recuento electrónico, o puedo hacer un recuento de microorganismos únicamente viables, que es lo que se llama recuento en placa o recuento sobre filtro, o recuento estadístico determinando el número más probable. Vamos a ver un poquito brevemente estos métodos y ustedes me van preguntando las dudas que tienen. El recuento de microorganismos totales a través de microscopía, se usan ¿ven ustedes mi cursor? ¿Lo ven? Se usan estos portaobjetos que se llaman cámara de Neubauer, son unos portaobjetos bastante sofisticados y costosos, pero en general todos los laboratorios tienen. Esto permite que acá, en este cuadradito, ¿sí? Imagínense que está esta grilla que veo acá, y a su vez esta grilla, digamos, cada cuadrante de estos es esta grilla que está acá. O sea, vamos de vuelta. Es como si hiciésemos un zoom. Este cuadradito de acá, ¿sí? Representa este esquema de grilla, y cada cuadrante representa esta grillita que veo acá. Si lo veo bajo el microscopio, más o menos con un aumento de 100 veces, esto ya se puede, no necesito 100 veces, de 10 veces pues ya puedo hacer el recuento en un microscopio, simple, en una lupa también lo podría hacer, no necesito tampoco ni siquiera un microscopio. Pero, perdón, Acá, sí. ¿no se te solapan las bacterias? Sí, bueno, así, eso, muy bien. Muy buena tu pregunta, Caro. Mirá, vos también acá vas a homogeneizar, estamos hablando de un cultivo que está crecido medio líquido. Lo vas a homogeneizar bien con pipeta, ¿sí? Y vas a tomar un mini inóculo, porque solamente necesito en rigor 10 microlitros, o sea, es la nada, es una gotita. La gotita la vas a colocar acá
en este cuadrante, ¿sí? Si quisieras, si tuvieras 2 muestras para leer o quisieras hacer el recuento por duplicado, vas a volver a tomar otro inóculo de 10 microlitros y vas a colocar los 10 microlitros en el otro cuadrado, acá. ¿Se ve mi cursor? Sí, sí. Después vas a colocar por encima de eso un portaobjetos, un cubreobjetos que está acá, ¿sí? Y lo vas a aplastar, lo vas a colocar sobre la muestra. El exceso de muestra que hayas colocado va a ir a estos canales. ¿Ven los canales de los costados? Todo el exceso de la muestra va a ir a parar ahí. Y acá, si lo vas a mirar al microscopio, te vas a encontrar con este dibujo. Esto es lo que vas a ver al microscopio. Pero fíjate que, si bien hay muchas células, y la verdad que es muy laborioso hacer este recuento, no están agrupadas. Vos podés distinguir una célula de la otra. Son bien restringentes a la luz del microscopio y vas a poder hacer una cuantificación muy precisa. Es laborioso, porque de repente esto te puede llevar, no sé, 20 minutos hacer esto, ¿sí? Si tenés que hacer varios recuentos. ¿Está bien? También podés hacer una dilución de tu muestra original y colocar menos en este portaobjetos y vas a ver esto un poco más diluido. Te pongo una preguntita, y en cada cuadrado, ¿no se podría hacer un promedio tomando todos los cuadrados? Sí, bueno, es buena tu pregunta, es buena. Cuando uno está cansado y tiene muchas muestras, en general hace eso, sí. Porque vos supones que todo esto está disperso homogéneamente y lo que hay en un cuadrante es lo que hay en el otro. Podés hacer esa aproximación. Pero la realidad es que estrictamente uno tiene que contar todos los cuadrantes y hacer un promedio. O sea, no solamente, acá lo que vemos acá en este dibujo corresponde a esto, corresponde a uno de los 4 cuadrantes que hay en esta grillita de acá. Uno hace el recuento de los 4 cuadrantes y hace un promedio para poder reportar el valor. ¿Está bien? Y después, bueno, esto no está muy explicado acá, pero ¿de dónde sale esta conversión que la cantidad de células que contás las referís, le haces un valor, una conversión de un factor de conversión de 10.000 por? Eso es porque esta grilla de acá, en realidad, o sea, ¿se acuerdan que yo dije que ahí tiene una capacidad de 10 microlitros? Porque esto tiene 1 milímetro por 1 milímetro por 0,1 milímetros de profundidad. Si vos haces esa cuenta de 1 por 1 por 0,1, te va a dar que son 10 a la, son 10 a la 3 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, esto tendría que tener un pizarrón para que ustedes lo puedan seguir. Lo voy a hacer en una hojita, después se los voy a dar, pero centímetros cúbicos equivale, si lo paso al factor, digamos, me sale cómo se dice la parte de abajo de una división, por favor, ayúdenme. Denominador. El denominador, si lo paso arriba, esto me da que es 0, digamos, es 10, a ver, era por 0,1, entonces te queda 0,1 por 10 al cubo, entonces lo pasas arriba y es 10 a la cuarta. Sale de que esta camarita de acá tiene 1 milímetro por 1 milímetro por 0,1 milímetro de profundidad. Hacen esa conversión a volumen, ¿sí? A milímetros cúbicos, y después lo pasan a centímetros cúbicos. ¿Alguien puede hacer ese cálculo de milímetros cúbicos a centímetros cúbicos? Y ese denominador pasa a
arriba y eso les da el factor de conversión que son 10.000 por. Centímetros cúbicos dividido 10.000 dividido 1000. Lo voy a anotar en una hoja y ahora después del intervalo les hago la cuenta, porque sin pizarrón la verdad que me cuesta un poco explicarles esto. Ahora después del intervalo lo volvemos a ver. Sibel, Sí. vos podrías dibujar en la pantalla si querés. A ver, sí, soy malísima para eso, pero sí, vamos a intentarlo. Podrías Yo para hacer- no perder tiempo. No, está bien, pero para que sepas que está la herramienta. Es 1 milímetro por 1 milímetro por 0,1 milímetro. Esto es 0,1 milímetro cúbico, ¿sí? Más o menos me siguen lo malísimo que estoy escribiendo. Esto equivale a 0, si lo paso a centímetro cúbico, le tengo que agregar 3 ceros, ¿verdad? Para pasar a centímetro cúbico. Ahí me queda 0,01 centímetro cúbico. Ahí. ¿Está bien? Sí. Y un centímetro cúbico es 1 mililitro. ¿Pueden seguir esto? Centímetro cúbico es 1 mililitro. Entonces en realidad, si esto lo paso arriba, son 10.000, ¿sí? Y entonces me va a quedar número de células por mililitro. ¿Se entendió? A ver. No uso nunca esa herramienta porque soy pésima escribiendo, pero ¿lo pueden seguir ahí? Este sería el ancho por el largo por la profundidad de la grillita. ¿Sí? Todo en milímetros. Si hago eso, me queda 0,1 milímetro cúbico. Y lo paso a centímetro cúbico, le agrego 3 ceros para pasar a centímetro cúbico, y centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. ¿Sí? Pero el 10 a la menos 4 lo paso arriba, entonces me queda 10 a la 4. Ahí. Perdón, ¿se ve? ¿Sí? Entonces, supónganse que yo acá cuento, no sé, 100 células en total. ¿Sí? Entonces es número de células por mililitro, pero tengo que agregarle 100 por 10 a la 4. Entonces eso es, ¿cuánto me va a dar? 10, 1 por 10 a la sexta, células por mililitro. Esto es un ejemplo cualquiera que estamos viendo, ¿sí? Células por mililitro. Y en caso de hacer diluciones tengo que agregar el factor de dilución, ¿no? Exactamente, sí. Si yo, para hacer, digamos, este recuento, hice una dilución del cultivo original, tengo que agregarle esa dilución para saber cuánto hay en la muestra original. ¿Sí? A ver, dejo de compartir. ¿Se entendió eso? Sofía, que está levantando la mano. Sí, mi duda era si había algún ejercicio así como para practicar. En la guía de problemas, en la guía hay algunos problemas para practicar. Hoy, si quieren, podemos hacer uno de los problemas, y si no, ustedes pueden practicar, y si tienen dudas, eso nunca, no lo dije hasta ahora, pero si ustedes tienen dudas de los problemas, el que quiera, nos quedamos, después de la clase, nos quedamos resolviendo las dudas, si no las quieren compartir entre todos. O sea, no hay problema con eso. Buenísimo, gracias. Sí. La guía al final tiene una sección de problemas que en realidad estaban pensados para cuando hacíamos los exámenes de la otra modalidad, donde nosotros hacíamos exámenes donde requerían realizar algunas cuentas, y estaba como basado en la parte experimental de mesada. No había nada teórico para resolver, era todo numérico, ¿sí?
Entonces, bueno, estos problemas que van a encontrar en la guía apuntan a eso. Son problemas, digamos, experimentales que tienen mucha matemática en el medio, la gran mayoría. Bueno, que si ven acá, también siempre lo decimos, uno como que no está evaluando matemática en sí, porque siempre había problemas de, bueno, acá me comí esta cuenta. En realidad sí importa en microbiología, porque una distracción en una cuenta hace que después el experimento salga mal. Entonces, si bien, digamos, no es que estemos evaluando matemática, necesitamos que estén con la matemática en ritmo para no equivocarse, porque digamos, el error en una dilución hace que en vez de un césped tenga colonias aisladas. Entonces en la mesada, ese error matemático se refleja en que yo perdí el experimento. Entonces es importante que entiendan las cuentas. ¿Sí? Bueno. A ver, sigamos acá. Y se borró lo que había escrito. ¿Es así? Bueno. Ya lo habían anotado, ¿no? O sea, sí, o sea, supone que tengo 30 células, o sea, sería 30 por 10 a las 4 células. 30 por 10 a la 4, sí, pero acuérdense que intentemos siempre de ponerlo en valor científico, o sea, no es 30 por 10 a la 4, es 3 por 10 a la 5, 3 por 10 a la quinta. ¿Sí? Bueno, el recuento electrónico es nada más un detector que cuando pasa una célula hace un recuento, como el citómetro de flujo, es equivalente, ¿sí? No hay mucha ciencia. Usar un aparatito, acá está, es súper simple, pero en general solamente algunos laboratorios como que usualmente no se usa mucho, porque no se requiere, no tiene una gran ventaja con respecto al uso del espectro, por ejemplo. ¿Está bien? Porque acá tampoco voy a distinguir las células muertas de las vivas. No es que solamente va a detectar las vivas, va a detectar todas. Entonces por eso no hay mucha ventaja entre esto. Sería como un mini espectro. En realidad todos los laboratorios, casi todos tienen un espectro, ¿sí? Sibel, Pero existe esto, sí. una pregunta. Yo en el laboratorio donde estoy usamos la cámara de Neubauer para contar y a veces cuando queremos distinguir entre microorganismos, células viables y células no viables, le ponemos azul de tripán. Sí, muy buena tu acotación. Sí, habitualmente se hace eso. Uno puede distinguir de las viables de las no viables, porque las viables tienen la capacidad de incorporan el colorante. No, al revés, Al revés. excluir el colorante, ¿sí? Excluir el colorante. Entonces, a las muertas las voy a visualizar teñidas, y a las vivas las voy a visualizar bien restringentes al microscopio. Se llama justamente exclusión del tripán blue, es una metodología de medir viabilidad. ¿Y eso se hace con bacterias o con eucariotas nomás? Sabes que no lo sé, pero sospecho que sí, pero no lo sé, no estoy segura. No estoy segura. Ok. Bueno. Esperen porque no me pasa. Bueno, ¿qué hubiésemos hecho nosotros hoy en el laboratorio? Cuando mi computadora responda. Ahí va. Te queda como frisada cada vez que vuelvo a la presentación. Sí, ¿quién me habla? No, nada, iba a preguntar por el intervalo, pero
Bueno, hagamos un intervalo porque es importante, porque esta metodología sí quiero que estén bien descansados y lúcidos, porque es lo que hubiésemos hecho en el TP y le damos muchísima importancia a lo que es el recuento de células viables. Así que hagamos ahora un intervalo, no sé, de 10 minutos, ¿les parece? A las 4. Dale. Bueno, y nos volvemos a encontrar a las 4. Sibel, tengo una pregunta. No Sí. es una pregunta en realidad. Quería saber cómo me... O sea, no estoy en la cadena de mails, creo, porque no me llega nada. ¿Quién maneja Ahora, eso? Porque no me llegó la presentación del libro.